Muy buen día, compañeros. En esta ocasión vengo a hablarles acerca de la tradición oral. La tradición oral en sí, algunos autores la conocen como popular o la tradición de personas iletradas. Para esto tenemos que referirnos al folclore. En este caso, el folclore es una de las formas más comunes de hablar de la tradición oral. ¿Por qué? Porque en el folclore hablaríamos de coplas, adivinanzas, acertijos, dichos, canciones, refranes, historias, cuentos, chistes, proverbios y el albor popular, creencias, relatos. Pero todo esto lo encontramos en la gran mayoría en los pueblos y las regiones más apartadas de las ciudades. ¿Por qué? Porque allí se conserva con más tradición, con más fervor y se conserva con mucha más idiosincrasia, con mucha más pertenencia. ¿Por qué? Porque en las grandes ciudades a donde ha llegado la modernidad, a las capitales, en estas ciudades hay un gran problema, que la persona no tiene ese sentido de pertenencia. La modernidad causa rechazo, olvido, cambios. Todo esto nos daña la parte del folclore, nos daña los testimonios. ¿Por qué hablamos de testimonios? Porque al hablar de testimonios hablamos del primer registro que se tiene acerca de algo. Y con base a ese primer testimonio es que se va dando la tradición oral, la parte verbal. La parte verbal es la que fundamenta el folclore, la que fundamenta la tradición, la que nos ayuda mucho en este tema de la tradición oral. La función es socializar. La función de la tradición oral es la parte social. Al socializar los dichos, cuentos, mitos, refranes, leyendas, esto nos ayuda a justificar creencias y tradiciones que revelan normas y valores de la comunidad. Estas normas y valores de la comunidad se ven reflejadas en la parte tradicional, en la parte de, de historia, en la parte de las leyendas, en la parte de los mitos, la parte religiosa. Es prevenir y dar ejemplo. Cuando se habla del Moán, cuando se habla de la Marmonte, de la Patasola, de las Candilejas, cuando se habla de muchas tradiciones orales, los seres humanos, las personas, los campesinos, todos en nuestra mayoría conocemos estas tradiciones, estos mitos, estas leyendas. Nos llegaron de pronto por coplas, nos llegaron por cuentos, por chistes, por refranes, por canciones, por historias. Dependiendo la zona, la región de nuestro país, cada uno tiene una forma diferente de contar esta tradición oral. Esto nos ayuda, nos da muchos privilegios. Esto es un invento, esta pinta, esta imagen que les doy, quiero reflejar algo de la costa atlántica donde todo es muy colorido, pero también tenemos la parte de la región más interior, de la región andina, de los paisas, donde se usa el carriel, el poncho. Estos son lugares donde es más tradicional encontrar a los campesinos con atuendos así, con cosas más de uso, ¿sí? Ya en la parte ya más interior, que también eran cálidos estas sus regiones, de encontrar los colores blancos de la parte cálida, son esos. Ya en otras partes encontramos colores más oscuros, colores que nos dan otra forma de perspectiva, los colores negros, ya las regiones más frías. Todos estos trajes típicos nos dan otra forma de ver las cosas. Hasta en la forma de vestir vemos la parte paraverbal, la parte de cómo cada campesino cuida y maneja con más cuidado, con más recelo sus tradiciones, en los colores, en la forma de utilizar un chal,
Encontramos en otras partes que el chal lo tiran así hacia los costados, que se usa su machete al cinto, que se usa sus herramientas de trabajo. Sus manos de los campesinos son manos trabajadoras. Encontramos tantas cosas para hablar acerca de nuestras tradiciones. Los mitos nos enseñan pedagogía, moralidad, nos enseñan los castigos que se reciben en el caso de que no se cumplan las normas de convivencia que se enseñan en estos refranes, en los mitos, en estas leyendas. Por eso es que el campesino le da tanta importancia a todo esto. La tradición viene del verbo trado, que significa entrega de una generación a otra. Por eso al hablar de tradición oral tenemos que hablar de la etimología de la tradición, que viene del verbo griego trado, que es la entrega de una generación a otra. Por eso es que al ser oral, esta muchas veces se tergiversa, se manipula. Y en cada región puede ser la misma historia, pero con diferentes personajes. O el significado puede ser el mismo, pero nuestras cosas van cambiando. Entonces, compañeros, por favor, no dejemos de lado a nuestros campesinos. Son personas muy inteligentes que nos enseñan cosas nuevas cada día, que tienen la sabiduría de la experiencia, la sabiduría de todo lo que hemos dejado a un lado. Toda esa sabiduría verbal, todo ese lenguaje verbal es el que nos ayuda, el que nos refuerza. La mayoría de estas tradiciones verbales son de carácter anónimo. Se le da lugar a estas tradiciones dependiendo del regionalismo, de la parte colectiva, dependiendo, por ejemplo, si se vive cerca a la ribera del río, si se vive cerca a la montaña, si se vive cerca a la iglesia, dependiendo de la comunidad. Esto no tiene un autor específico. Esto lo único que nos habla es de la historia, de la trascendencia de las palabras, del contenido en sí, de lo que está ahí. ¿Listo, compañeros? Esto es una fuente de identidad y orgullo nacional. Por eso no debemos sentirnos avergonzados de toda nuestra tradición oral, que es muy rica y muy infinita en nuestro país, en nuestra Colombia. La tradición oral, por ejemplo, en el Amazonas. Este poncho viene directamente del Amazonas. Este poncho nos cuenta historias, nos cuenta cosas. Mira, esto ya es de la parte paraverbal. La parte paraverbal nos muestra que en el Amazonas encontramos la fauna, encontramos los árboles, encontramos toda la riqueza vegetal, encontramos los delfines, encontramos la frontera. En Leticia encontramos la frontera. Encontramos muchas cosas que nos hacen ricos a nosotros como colombianos. Por eso, todo lo que sea tradicional, todo lo que sea de nuestras regiones, valorémoslo. Por eso el café de Colombia es tan importante, es otra forma de expresión paraverbal. Eh, la parte no verbal, la parte escrita, la parte de imágenes, la parte de reseñas históricas, la parte no verbal también está plasmada en fábulas, en libros, en folletos, en cuentos, en imágenes. Está plasmada de muchas formas, en monumentos, en esculturas. Todo esto nos ayuda a los seres humanos a tener un sentido de pertenencia, a tener algo propio, a tener, a tener muchas cosas lindas que nos da nuestra historia, que muchas veces por el modernismo, por el afán de querer poseer cosas, olvidamos, rechazamos. El mal llamado burgués o persona culta, o cuando ustedes no los crean, esas personas burgueses ocultas, también les ha llegado esas tradiciones orales por medio de la señora del servicio, por medio del señor portero, del conductor, de personas que vienen del campo, de personas que traen las tradiciones muy arraigadas y que son estas personas las que están al servicio de estos burgueses. Entonces, por favor, compañeros,
Estas tradiciones orales lo que nos justifican son las creencias y actuaciones de nuestras personas, revelan las normas y los valores de la comunidad. Esto es lo más importante. ¿Cómo se fundamenta la tradición oral? En el recuerdo, en la repetición, el repetir en voz alta y de forma verbal, todo esto. Esto no es ni de ayer ni de antier, esto es de muchísimos siglos atrás. Podemos hablar desde la edad de Cristo, desde la época de desde la época del esclavismo, donde muchas veces lo vemos aquí en nuestra región chocuana con las cantadoras. Las cantadoras son personas que traen la tradición oral en sus cantos, en sus poemas, en sus relatos, en sus historias. La Momposina, Totola Momposina. Totola Momposina es una gran mujer a nivel internacional. ¿Pero de dónde viene ella? Del campo. ¿Qué es lo que ella expresa? Toda esa tradición que tiene. Entonces, en su forma de vestir, tenemos la parte paraverbal. Todo esto está implícito en nosotros. ¿Por qué? Porque si nos digan que somos subdesarrollados, que somos tercermundistas, tenemos ese valor agregado que es la cultura. La cultura de nuestros países es el valor agregado que hace a los seres humanos, que nos da valores, que nos da fortaleza. Démonos cuenta de este señor Nairo Quintana. Nairo Quintana es un campesino que si escuchamos sus historias, si escuchamos sus entrevistas, nos damos cuenta que el valor que Nairo Quintana tiene es por el amor que él profesa por su padre, porque él ve que su padre no es una persona completa, que tiene de pronto alguna falencia física, pero es una persona que tiene una tenacidad espiritual muy grande, que los enseñó a ser berracos, que los enseñó a ser seres humanos a los cuales nada les queda grande en la vida. Y eso somos nosotros los colombianos, personas y seres humanos que salimos adelante ante todo, que no nos queda nada grande, que tenemos que seguir adelante, que por más modernidad, por más cosas que nos lleguen, tenemos que valorar lo que tenemos. Entonces, por favor, compañeros, no dejemos de lado nuestra tradición oral, démosle ese valor, enseñémosle a nuestros hijos, escuchemos a nuestros abuelos, a nuestros padres, a esas personas mayores que muchas veces hacemos a un lado, valorémoslas. Tengo unos ejemplos para ustedes de personas importantes que valoran esta tradición oral, tanto colombianos como internacionales. Hablaba de Totó Momposina. También les puedo hablar de Gabriel García Márquez, un escritor que también con su ilusionismo mágico, con su forma de escribir, nos demuestra estas tradiciones orales. También podemos hablar de un mexicano muy importante, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Es una persona que todos nos hemos creado con sus historias, con su forma de ser, con todo lo que él nos enseñó, que es de global, que es una tradición latinoamericana. Tenemos a los hermanos Grimm que son europeos, son las historias y los cuentos también, las fábulas. Todo esto que vemos, muchas veces en esas historias vemos canciones, vemos relatos, vemos animaciones, vemos refranes, vemos cuentos, vemos cualquier cantidad de cosas muy importantes, leyendas, mitos, que eso que es internacional también lo vemos muchas veces en nuestra cotidianidad, en nuestros pueblos, en nuestras regiones, en nuestra propia tradición oral, porque todo esto se valora desde el folclore.